La frontera americana de finales de la década de 1870 no era un lugar único, sino una condición. Era un estado de presión implacable, ejercida por igual por la tierra, el clima y las frágiles estructuras de la sociedad humana. Aquí, en las altas llanuras del territorio de Wyoming, el pueblo de Better Creek era menos una comunidad y más un consenso temporal. Un centenar de almas aferradas a una curva del río, rodeadas por un mar de hierba que se extendía hasta el horizonte. Su paz era prestada, su prosperidad precaria. El ferrocarril había pasado de largo por Better Creek a 20 millas, robándole su futuro. Lo que quedaba eran los obstinados, los desesperados y aquellos sin otro lugar a donde ir. Sobrevivir allí era un balance diario de calorías contra trabajo, calor contra combustible. Y en ese delicado equilibrio se introducía una nueva presión. No con estruendo, sino con un lento y silencioso apretón. Laramie Barton llegó con dinero y documentos. Representaba a la Western Cattle Development Company, una entidad distante con un interés muy local. Llevaba meses comprando deudas, hipotecas y títulos de tierras. Su oposición no era una banda de forajidos, era el interés compuesto en un libro de cuentas, la amenaza callada del desalojo, el control de la única tienda que aún ofrecía crédito. Él era la crisis, desplegándose en escritura legal y conversación cortés. Y estaba Eleanor Garrett. Para la gente de Better Creek, simplemente Nora. La mujer que vivía en la vieja casa de los Miller, a 2 millas del pueblo. Viuda, se asumía, aunque nunca hablaba de ello. Su capacidad era incuestionable, podía disparar, reparar un tejado, curar un caballo enfermo. Pero su pasado era un libro cerrado. Su soledad, una fortaleza. Y en su cadera, gastado por el uso, llevaba un registro de una sola pieza, un Colt Peacemaker calibre .44 con empuñadura de marfil desgastada. Era una herramienta, nada más. Y sin embargo, revisaba su carga cada atardecer, un ritual tan fijo como la luz que se desvanecía. La primera fase de esta historia no trata de un tiroteo. Trata de la escasez. El otoño había sido seco. La casa escaseaba. Los susurros del invierno llegaban temprano con el viento. Y la tienda de Barton comenzó a endurecer sus condiciones. El crédito exigía firmar futuras acciones de ganado o cosechas, es decir, firmar la propia independencia. El aislamiento de Nora era su estrategia. No dependía de nadie, no debía nada. Su paz se compraba con trabajo incesante y puro. Pero la frontera tenía la costumbre de convertir la soledad en una desventaja. La crisis se anunció no con gritos, sino con un sonido, la tos seca y ronca de su mula, Jed, desde el corral una mañana fría. En un mundo donde un solo animal era tu tracción, tu transporte, tu salvavidas, la enfermedad era una amenaza directa a la supervivencia. Nora enfrentó su primera decisión. Buscar ayuda en el pueblo era admitir vulnerabilidad, arriesgar una deuda. Ir sola ponía en peligro a la mula y, por tanto, todo. Eligió un camino intermedio. Iría al pueblo por la medicina necesaria, pero la cambiaría, no la mendigaría. El objeto que seleccionó para el trueque era revelador, una hermosa piel de búfalo curtida, resto de un oeste ya perdido. La tensión social en Better Creek era un fuego bajo, latente. La influencia de Barton era un cristal entre la gente y sus necesidades. Cuando Nora presentó la piel, Barton admiró su calidad. Pero no cotizó un precio. En cambio, hizo una pregunta. Buen trabajo. Un arte perdido. Oficio de su esposo, señora Garrett. El rostro de Nora permaneció inmóvil. La medicina, señor Barton. ¿Cuánto cuesta? Él nombró un precio en monedas que ella no tenía. La piel, dijo, solo podía aceptarla como garantía contra una cuenta de crédito. Era una trampa suave. Una forma de entrar. Aceptar sería atarse a su sistema. La mano de Nora fue, casi imperceptiblemente, al suave marfil de la empuñadura de su Colt. No para desenfundar. Para sentir su sólida realidad. Un recordatorio de otro tipo de transacción. Dejó la piel en el mostrador, tomó la medicina y colocó 3 cartuchos de plata de su cinturón junto a ella,
calibre .44, cuyo valor como munición superaba con creces su valor como moneda. Barton miró los proyectiles, luego a ella. Estaba sorprendido, no enfadado. Intrigado. Asintió lentamente, recogiendo los cartuchos en su mano. Fue un trueque de un mundo anterior al dinero. Una declaración de utilidad pura y una sutil afirmación de soberanía. Se marchó con la medicina y con la mirada medida y curiosa de Barton siguiéndola. Pero también se marchó con un nuevo problema. Ahora estaba en su radar no solo como otra colona, sino como una anomalía. Y en la frontera, las anomalías se cooptaban o se eliminaban. La recuperación de la mula llevaría tiempo. Su munición se había reducido. Y las primeras nubes de nieve verdadera se acumulaban en el horizonte norte, un muro gris. La presión ya no era solo de supervivencia ni social. Era moral. ¿Podía seguir siendo una isla? ¿Los lazos de una comunidad que había mantenido a distancia resultarían un salvavidas o una cadena? ¿Y qué estaba construyendo realmente Laramie Barton allí, al borde de la nada, con sus libros de cuentas y su poder silencioso? La tormenta se acercaba. Y en Better Creek, las decisiones de los próximos días determinarían quién quedaría en pie cuando pasara. El invierno en las altas llanuras no era una estación, sino un asedio. La nieve que comenzó esa semana fue el verdadero adversario de Better Creek, una fuerza que volvía temporalmente irrelevantes los libros de Barton y convertía a cada hombre, mujer y niño en prisionero de su propia preparación. El aislamiento, antes elección estratégica de Nora Garrett, se convirtió en condición inescapable. Y en tales condiciones, incluso el cálculo más autosuficiente puede cambiar. El mundo de Nora se redujo a lo esencial: combustible, agua, forraje. La elegante autosuficiencia del otoño se despojó, revelando su mecánica cruda y agotadora. Se le acabó el café. Luego el azúcar. Las últimas manzanas secas desaparecieron. No se moría de hambre, pero se la despojaba hasta el núcleo. Y en su núcleo, bajo las capas de competencia, había un recuerdo de otro invierno que no se permitía evocar, pero que resonaba en el aullido del viento. Por las noches, junto al fuego escaso, su mano no iba al Colt. En cambio, alcanzaba un pequeño libro gastado, una guía práctica de botánica y geología. Dentro de sus páginas había un sobre descolorido y sin abrir. No lo sacaba, solo tocaba el borde del papel a través de la hoja. Ese era su secreto. Una carta nunca leída. La crisis en el pueblo, mientras tanto, evolucionó. La nieve bloqueó los carros de suministros del ferrocarril. La tienda de Barton, núcleo de su control, comenzó a vaciarse. Su autoridad, basada en mercancías y crédito, enfrentaba un desafío más primal: estantes vacíos. Y una comunidad desesperada es volátil. Fue allí, en la penuria compartida, donde empezó a formarse un vínculo, no por afecto, sino por necesidad cruda. Un joven payute, Kai, trabajaba como mozo en la caballeriza. Era un fijo, pero separado. Era un observador y notaba lo que otros pasaban por alto. Kai vio a Nora llegar al pueblo por primera vez en una semana. Se veía más delgada, más dura. No fue a la tienda, sino al herrero, ofreciendo reparar un montón de arneses rotos a cambio de medio saco de avena. El herrero, un hombre pragmático llamado Olsen, aceptó. Kai se acercó mientras ella trabajaba en un rincón de la herrería, sus dedos ágiles con aguja e hilo encerado. No ofreció lástima ni charla. Colocó un pequeño paquete manchado de grasa en el banco junto a ella, tiras de carne de venado ahumada y dura. Casa que todos decían agotada. Ella detuvo su trabajo, miró el paquete, luego a él. Él solo señaló hacia las colinas lejanas cubiertas de blanco. Los ciervos están allí. Se mueven distinto en la nieve. Tú caminas como ellos caminan. Fue una observación, no un regalo. Un reconocimiento de una habilidad compartida: leer una tierra silenciosa. Nora, tras un largo momento, tomó la carne con un gesto propio. Sin sonrisa. Una transacción de comprensión.
Esa noche, en su cabaña, el sabor de la carne fue más que alimento, fue un hilo que la conectaba a otro ser humano, por tenue que fuera. Días después, un nuevo suceso. El hijo pequeño de Olsen cayó por hielo podrido en la orilla del río. Lo sacaron medio ahogado, con fiebre al anochecer. El pueblo no tenía médico. Whisky y oración eran los remedios habituales. Esta era la complejidad moral de la frontera. Una comunidad podía fracturarse por una deuda, pero unirse alrededor de un niño enfermo. Nora supo la noticia por Kai. No dudó. Regresó a su cabaña y tomó de un estante una lata pequeña con milenrama seca y corteza de sauce. Luego sus ojos se posaron en la caja oxidada de su carro. Sus manos, agrietadas y frías, abrieron la caja por primera vez. Dentro, envueltas en fieltro, no había tesoros personales, sino herramientas quirúrgicas. Una sierra de hueso limpia, escalpelos, un cauterio, paquetes de hilo de sutura. Las herramientas de un cirujano de campo de batalla. Debajo, la carta sin abrir. La ignoró, tomó la lata de hierbas y un escalpelo, y cerró la caja de nuevo. Llegó a la cabaña de los Olsen y encontró un círculo de rostros temerosos. Barton estaba allí, fuera de lugar. Nora pasó entre ellos hasta el niño. Vio las rayas rojas características en la pierna, envenenamiento de la sangre. Sin drama, explicó lo que había que hacer, limpiar la herida, cortar la carne envenenada. Levantó el escalpelo. No era una pregunta. Era una elección brutal y necesaria que ponía ante ellos. Olsen, pálido, miró los ojos aterrorizados de su esposa, la expresión inescrutable de Barton y el rostro sereno y resuelto de Nora. Dio un único y ronco asentimiento. El procedimiento fue un horror silencioso, presenciado solo por la familia. Las manos de Nora eran firmes, sus movimientos precisos y sin crueldad. Era el trabajo de alguien que había visto y hecho eso antes, lejos de cualquier salón civilizado. Después, mientras vendaba la herida, la señora Olsen, con lágrimas corriendo, le preguntó cómo lo sabía. Nora, lavándose las manos en una palangana, no levantó la vista. Lo aprendí. Hace mucho tiempo. Al salir, agotada, Barton la interceptó en el porche. El viento había cesado. El mundo era una catedral helada y silenciosa. Fue una habilidad singular, señora Garrett. No se enseña en una granja. ¿Hay deuda por ello, señor Barton? No de mí. Pero habilidades así, se hacen conocidas. Crean obligaciones propias. Sus palabras eran una advertencia envuelta en observación. Revelaba una capa más profunda de sí mismo. Un hombre que entendía que el control no venía solo de poseer cosas, sino de conocer secretos, de trazar las conexiones ocultas entre las personas. Sabía que el aislamiento de ella ahora estaba comprometido. En su camino de regreso, bajo un manto de estrellas, Kai se puso a su lado. No dijo nada por un rato. Luego. Los hombres de Barton. 2 de ellos. Salieron ayer. Al sur, hacia la línea del ferrocarril. No por suministros. No llevaban carros vacíos. La información quedó suspendida en el aire gélido. ¿Por qué cabalgarían hacia una ventisca, hacia una vía férrea bloqueada, sin medios para traer nada de vuelta? A menos que lo que buscaran no fuera algo transportable. A menos que estuvieran despejando un camino o encontrando a alguien. Nora se detuvo, miró a Kai. Su rostro era solemne bajo la luz estelar. ¿Por qué decírmelo? Tú fuiste al niño enfermo. No esperaste a que te pidieran. ¿Ves la herida bajo la piel? Era lo más cercano a la confianza que ninguno había ofrecido en años. Al llegar a su cabaña, Nora no miró el Colt ni el libro con su carta. Miró el escalpelo quirúrgico, ahora limpio, sobre su mesa. Era un tipo diferente de herramienta, una que cortaba no para quitar vida, sino para preservarla con terquedad y desorden. Su presencia allí cambiaba el espacio. La cambiaba a ella. A la mañana siguiente se oyó un rumor lejano, no de trueno, sino de muchos cascos.
Nora se paró en su porche, silueta contra el blanco cegador. En el horizonte apareció una mancha oscura en movimiento, no una manada de búfalos, sino de ganado. Un enorme arreo de reses abriéndose paso por la nieve hacia Better Creek. Y al frente, un grupo menor de jinetes se separaba, dirigiéndose directamente al pueblo. Los hombres de Barton que esperaban los guiaban. La presión acababa de cambiar. El aislamiento había terminado. El asedio tenía un nuevo comandante. Y la pregunta para Nora Garrett ya no era si se involucraría con el mundo, sino cómo. Con la herramienta que reparaba en su mano o con la que terminaba en su cadera. La línea entre ambas, empezaba a entender, era peligrosamente delgada. El rumor se convirtió en trueno. Un río de cuernos y pieles, aliento vaporoso y mugidos de pánico, inundó el valle al norte de Better Creek. El ganado estaba flaco, agotado por el camino, empujado a la desesperación. Los jinetes que lo acompañaban eran vaqueros endurecidos con hielo en las barbas y un frío vacío en los ojos. El ganado era la respuesta a los estantes vacíos de Barton. No como alimento para Better Creek, sino como su destrucción final. La Western Cattle Development Company no solo compraba tierras, las despejaba. La manada y la docena de vaqueros armados eran la ejecución de una nueva realidad. El frágil consenso del pueblo estaba a punto de ser pisoteado. En el pueblo, el ánimo pasó de ansiedad a una furia muda e impotente. Los vaqueros tomaron el celún. Su capataz, un hombre llamado Cade, dejó un fajo de billetes sobre la barra. Barton observaba desde un rincón, su libro de cuentas ahora respaldado por músculo. La implicación más profunda de Barton quedó al descubierto. Era el explorador adelantado de una campaña de desplazamiento. La compañía necesitaba ese valle para pastoreo. La nieve había sido su aliada, ablandándolos. Ahora había llegado la caballería. Para Nora, la claridad moral que había vislumbrado al salvar al niño se fracturó en un dilema. Intervenir significaba confrontación directa y probablemente violenta. Significaba plantarse no solo por sí misma, sino por Olsen, por las otras familias, por Kai. Significaba abrir el libro de su pasado hasta su capítulo final y terrible. Cabalgó al pueblo con propósito sombrío. Fue a la herrería de Olsen. Él estaba allí, forjando una barra de hierro, golpeándola como si cada martillazo pudiera repeler lo inevitable. Nos eliminarán uno por uno. Un incendio. Un estampido. Si nos dispersamos, estamos acabados, dijo ella. Olsen estaba sombrío. ¿Cuál es tu plan? ¿Disparar a Cade? ¿A Barton? Hay una docena más. Y luego la ley, su ley, vendrá por ti. Tenía razón. Un acto único de violencia la martirizaría y condenaría al pueblo. La confrontación no podía ser sobre matar. Tenía que ser sobre costo. Los ojos de Nora cayeron en la única infraestructura del pueblo, la alta torre de agua de madera. Necesitan agua para 1000 cabezas. El río está parcialmente helado. La bomba es la única forma de llenar los bebederos a tiempo. Olsen siguió su mirada. Sabotear el agua era sabotear la supervivencia de la manada. Era una guerra económica. Pero también podía condenar al ganado, creando una montaña de cadáveres en putrefacción. Otro tipo de desastre. Fue Kai, apareciendo silenciosamente en la puerta, quien ofreció un tercer camino. Habló de la tierra como un mapa vivo. 2 millas al norte. Un risco de arenisca. El viento ha tallado un cuenco detrás. Buena hierba, enterrada bajo nieve. El ganado puede ser desviado. Olsen era escéptico. ¿Desviado? ¿Por quién? ¿Por nosotros? Nos arrollarán. No si ya están en movimiento, dijo Kai, sus ojos pasando de la torre de agua a Nora. No si la razón por la que se mueven está detrás de ellos. El plan se concretó, desesperado y endeble. Requeriría precisión, timón y un sacrificio personal profundo de Nora. Ella tendría que ser la razón. El plan era inutilizar la bomba. Un engranaje roto.
Una reparación que tomaría horas, obligando a los vaqueros a abrevar la manada en la curva natural del río, justo bajo la cresta norte. Luego, desde esa cresta, usando el terreno y un tiro bien colocado, provocar un estampido no hacia las granjas, sino hacia el cuenco oculto que Kai describía. Esa tarde, bajo la nieve que soplaba, Olsen y Kai sabotearon la bomba. El papel de Nora llegó al amanecer. Cabalgó hasta la cresta norte, el mismo lugar donde se paraba sola al atardecer. Esta vez llevaba un catalejo, su Winchester y un cartucho grueso que había guardado. También llevaba, dentro de su abrigo, la carta sin abrir. Cuando la luz gris se extendió, la crisis se desplegó. Los vaqueros descubrieron la bomba rota. La furia de Cade era audible incluso desde la cresta. Comenzaron a arrear al ganado sediento e inquieto hacia el río. Nora observaba por el catalejo. Vio a Barton a caballo, hablando con Cade, señalando, no a la manada, sino hacia las granjas periféricas. Se estaba dando la orden. Era el momento. Nora cargó el cartucho especial. Respiró, el aire quemándole los pulmones. No apuntaba a un hombre. Apuntaba a una placa de hielo colgante sobre la cara del risco arriba de la curva del río. Un impacto percusivo en el lugar justo. Recordó a su esposo, ingeniero de la Unión, enseñándole sobre puntos de tensión. Un recuerdo que había encerrado. El rifle ladró. Una vez, el chasquido del disparo fue seguido por un crujido más profundo y gemebundo. Una lámina de hielo y nieve se desprendió del risco, cayendo al río y a la orilla abajo. Para el ganado, fue el sonido del mundo rompiéndose. Una ola de terror primal recorrió la manada. Luego estalló. El estampido fue una visión de terrible majestad. Una avalancha viva de carne y miedo, girando no al este hacia las cabañas, sino al norte, subiendo y cruzando la cresta, impulsada por el cañón de su propio pánico. Los vaqueros fueron abrumados, dispersados, su control vuelto patético. El trabajo de Nora estaba hecho. Pero había revelado su posición. 2 vaqueros, puestos como vigías, habían visto el fogonazo. Ahora cabalgaban duro hacia su cresta. Montó, pero el camino de regreso estaba cortado. Su única retirada era más adentro del país roto. Mientras cabalgaba, la persecución se cerraba. Un disparo silbó junto a su cabeza. Ya no se trataba de ganado. Era una cacería. En los árboles esqueléticos de invierno de un arroyo seco, Nora hizo su parada. Se cubrió tras un algodoncillo caído. Los 2 vaqueros desmontaron, avanzando con cruel confianza. Gritaron, burlándose. «Sal, señora. ¿Querías ver el espectáculo, eh?» El corazón de Nora era un tambor. Revisó el Colt. 5 rondas. Pensó en la carta en su abrigo. Se había prometido nunca leerla. Ahora, enfrentando su posible fin, sintió un profundo cansancio de cargarla. Cuando el primer vaquero apareció a la vista, Nora tomó su decisión. No disparó. Se puso de pie, manos lejos del cuerpo. El vaquero sonrió, bajando ligeramente el rifle. Fue su error. Desde las rocas arriba, una cuerda de arco vibró. Una flecha emplumada se hundió en el hombro del hombre. Gritó. Kai, pintado para la guerra en blancos y grises, surgió como un fantasma de la nieve. El segundo vaquero giró, disparando salvajemente hacia Kai. Nora desenfundó. No fue un duelo. Fue la eliminación de una amenaza. Un tiro, centro de masa. El hombre cayó. El mundo quedó en silencio otra vez, salvo el gemido del herido y el rumor distante y desvaneciente de la manada. Kai descendió. Miró al hombre, luego a Nora. Señaló al este. El camino estaba libre. No hablaron. No hubo agradecimientos. El vínculo, forjado en penurias y una elección difícil, era absoluto y sin palabras. Nora Garrett regresó a Better Creek no como figura solitaria, sino como parte de una procesión silenciosa con Kai a su lado. Entregaron al vaquero herido al Selún un mensaje crudo por su cuenta. El costo se había elevado.
Barton, de pie en el porche, los vio. Vio la resolución en los rostros de los pobladores que ahora se reunían tras Olsen. Vio la manada perdida, su influencia evaporada. Vio a una mujer que ya no era solo una viuda capaz, sino un catalizador. Una semana después comenzó el deshielo. El ganado fue recuperado, disperso y más flaco. La compañía, calculando el gasto de un conflicto prolongado, ordenó una retirada estratégica. Barton partió en la primera diligencia del deshielo. Se detuvo junto a la granja de Nora, donde ella reparaba una cerca. El informe dirá que fue un invierno duro y mala logística, dijo. No una mujer con rifle y un conjunto peculiar de habilidades. Nora lo miró, no dijo nada. Esa carta que llevas. Es del Departamento de Guerra, ¿verdad? Declarando a tu esposo desaparecido. Nunca la abriste porque abrirla era aceptar. Aceptar era dejar de buscar. Incluso aquí. Había indagado, encontrado el último secreto. Pero ya no tenía poder sobre ella. Adiós, señor Barton. Él se tocó el sombrero y se fue. La resolución no fue justicia. Fue supervivencia, ganada a un precio. Los vaqueros se marcharon. El interés de la compañía se trasladó a otro lugar. Better Creek permaneció, golpeado pero intacto. El hijo de Olsen volvería a caminar. Kai se quedó. Primavera. El río creció con agua de deshielo. Nora se paró junto al marcador de tumba en la loma tras su cabaña, una piedra simple para John Garrett, creído dormido. Sostenía la carta sin abrir. Lentamente, la metió, sin leer, bajo la piedra. Ya no necesitaba su contenido. La verdad de su vida no estaba en un pasado que no podía cambiar, sino en la cerca que reparaba, la mula que salvó, el pueblo que ayudó a proteger. Esa tarde estuvo de nuevo en su puerta. Pero no miraba hacia una tormenta que se acercaba. Observaba a Olsen y su hijo llegar a caballo, trayendo una bisagra recién forjada para su granero. Kai iba con ellos. Ella bajó a encontrarlos. Eleanor Garrett no dejó de ser la mujer que se mantenía sola. Ese núcleo de autosuficiencia permaneció. Pero el círculo de su mundo se había ampliado para incluir a unos pocos más. La demanda última de la frontera no era por héroes, sino por vecinos. Por personas que, cuando caía el sol y soplaba el viento, supieran que tu luz seguía encendida y que no estabas, después de todo, completamente solo. Y así, la historia de Better Creek se replegó en el paisaje, una más de los innumerables relatos de coraje y consecuencias calladas escritos en la frontera. No con un hallazgo de oro ni un famoso tiroteo, sino con el acto terco y poco glamuroso de perdurar. De mantener el terreno y descubrir, en el proceso, que el terreno que pisas a veces es sostenido por las personas a tu lado.